Muy bien, estamos recibiendo en nuestra casa a Claudia Botassin, integrante del Consejo de Seguridad Ciudadana. Claudia, buen día, gracias por venir, muy amable. Hola Alejandro, buen día a vos y buen día a toda la audiencia. Bueno, acompañada en este caso por Natalia Lacianlandare. Ahí está. Bien Tano, bien lindo. Bien, Tano. Bueno, Natalia, bienvenida a Rufino, bienvenida a nuestra casa también. Muchas gracias. Bueno, Claudia, un poco vamos a recordar esto que es es uno de los dos programas que presentaron los otros días en el Punto Violeta el Consejo de Seguridad, y en este caso enfocado hacia la que es la parte deportiva. Exactamente, el Consejo de Seguridad está conformado por vecinos de los distintos sectores de nuestra ciudad, por el Consejo Deliberante, la Municipalidad y Salud y Educación. Este año, dentro del presupuesto con el que cuenta, hay una parte que es para los gastos administrativos, otro que es para el dispositivo Envión, que sabemos que hace unos cuantos años que viene funcionando en nuestra localidad, y también contamos con parte de ese presupuesto que está asignado a lo que se denominan programas especiales. Uh-huh. Dentro de esos programas o proyectos especiales, nosotros durante este año pensamos en dos proyectos, ya que consideramos la seguridad desde un punto de vista más amplio y no ligado solamente a lo mejor a lo que tiene que ver con la instalación de cámaras o cosas más puntuales, sino con aspectos más ligados a lo que tiene que ver con la prevención y con el trabajo institucional, y donde nuestra idea es instaurar el diálogo y la convivencia armónica, digamos, por sobre los vínculos violentos o vínculos que intentamos por lo menos de algún modo dispersar. Así que pensamos en estos dos proyectos, uno que se denomina Gestores de Diálogo, que se está trabajando en la Escuela 586, otro que está pensado... Que ese estaba un poco a cargo de la coordinación de un grupo con Vanina Fernández, la abogada Vanina Fernández. Exactamente, con especialistas en mediación, y el otro que va a ser coordinado por Natalia y que está pensado para venir a quedarse, a acompañar y fortalecer la labor que cumplen los clubes de nuestra ciudad, que en este momento tienen actividades ligadas a lo deportivo. ¿Por qué? Porque pensamos que en las escuelas, digamos, son dos lugares donde se articula perfectamente el trabajar, digamos, con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y con una perspectiva pensada en el género, tanto en las escuelas, que es un lugar donde los niños, niñas y adolescentes concurren, digamos, de manera obligatoria, y en cambio en los clubes lo hacen porque quieren, porque desean. Entonces, pensamos en esto de acompañar a los clubes con esta posibilidad, que ahora Natalia les puede explicar de qué se trata y cómo lo tenemos más o menos pensado. Perfecto, muy bien. Bueno, Natalia es licenciada en Trabajo Social, y este trabajo, esta responsabilidad de lo que es el fortalecimiento, el acompañamiento a las instituciones deportivas. Bueno, muchas gracias ahí por la presentación. Sí, yo tuve la posibilidad de conocer a Claudia y con su equipo estuvimos pensando en cómo armar este proyecto. Quizás un primer punto de partida es pensar de qué hablamos cuando hablamos de fortalecer y de acompañar a instituciones como son los clubes, que están ancladas territorialmente, que tienen una proximidad hacia la comunidad que muchas veces desde otros lugares no logramos o no tenemos. Y también como refería Clau, este aspecto de hay una llegada a los clubes desde un potencial que es el cuerpo en movimiento, el juego, la recreación, que abre todo un campo de encuentro diferente al que se da en otros contextos. A nuestro entender, y coincidíamos ahí con Claudia, que eso es un factor diferencial que potencia las posibilidades de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Muchas veces lo que ocurre en los clubes es que nos llegan situaciones
en ocasiones de vulneración de derechos, pero también de intereses, de deseos de niños, niñas y adolescentes que no se expresan de esa misma manera, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, este trabajo y estos proyectos que van de modo mancomunado, porque bueno, estamos pensando en contextos de aprendizaje. En uno estaríamos hablando de aprendizaje vinculado a la práctica del deporte, en otro más ligado a toda una currícula de lo escolar, pero estamos hablando de cómo acompañamos a adultos y adultas un espacio de aprendizaje seguro e inclusivo que no solamente acompañe lo que concretamente queremos compartir, sino que además sea un espacio desde donde podemos detectar emergentes, identificar problemáticas, analizar o identificar vulneraciones de derechos. Entonces, un poco la idea, la propuesta y la esencia del trabajo tiene que ver con identificar la potencia de los clubes. Y después, un poco si querés podemos compartir cómo pensamos el desarrollo de este proyecto. Sí. Hay una primera instancia en la jornada de hoy, ¿no? Exacto, sí. En principio pensamos, bueno, ahí como bien decía Claudia, esto está pensado como un proyecto 2023, de poder acompañar desde acá hasta fin de año más o menos. Lo que hablábamos con Claudia es no hacer una propuesta enlatada, que venga Rufino con algo ya todo armado, sino que podamos ir escuchando en cada una de las etapas cuáles van siendo las necesidades de los clubes, entendiendo que cada territorio tiene sus particularidades también. Claro. Entonces, en cada una de estas etapas, que arrancamos identificándolas como 3 etapas, vamos a trabajar un día con una instancia más de encuentro colectivo y de formación en relación a una temática, y al día siguiente vamos a hacer una visita por los clubes para trabajar en relación a esta temática. Ajá. ¿Qué vamos a estar arrancando hoy y trabajando también mañana? El disparador para el encuentro de hoy tiene que ver con la función social de los clubes y con la perspectiva de derechos en niños, niñas y adolescentes. Y mañana vamos a acercarnos a los territorios para conocer problemáticas específicas, intereses, temáticas que les gustaría abordar ahí a los clubes en relación al tema de qué es acompañar a niños, niñas y adolescentes en sus territorios. Para poder ir trabajando estos temas, nosotros lo definimos de esta manera. En primer lugar, trabajar un marco conceptual, ¿sí? Crear un lenguaje común de qué decimos cuando decimos algunas palabras. En ese sentido es interesante porque para poder intercambiar de modo colectivo tenemos que saber, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, de qué hablamos cuando decimos lo social, de qué hablamos cuando pensamos en el rol de los clubes dentro del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en primer lugar, es un trabajo desde lo conceptual y un trabajo desde lo normativo. Ajá. Las leyes que regulan las instituciones clubes y que regulan las prácticas también de quienes están en esas instituciones, como profes, entrenadores, dirigentes. Entonces, lo que vamos a tener hoy es un trabajo en relación a el marco normativo y los conceptos en torno a infancias y adolescencias en 2 instancias, con profes y entrenadores a las 14 horas y luego con dirigentes de clubes a las 18 horas. ¿Por qué esta división, Natalia, de en primera instancia a lo que son, que tienen el trabajo directo con los chicos y en segunda instancia a aquellos que tienen responsabilidades institucionales? Bueno, eso estuvo ahí pensado con el criterio justamente de distinguir lo que es la gestión de una institución con lo que es una práctica pedagógica un territorio concreto donde se supone que quienes están tienen que transmitir saberes específicos. Vamos a pensar el profe o la profe de básquet, ¿no? Que tiene todo un desarrollo concreto vinculado al deporte, pero que además tiene un rol adulto de referencia bien situado en el territorio y es quien más conoce a los chicos y chicas que habitan nuestros clubes. Entonces allí se encuentra la potencia de identificar cuáles son los saberes que estos profes y estas profes ya tienen, cuáles son las dudas, las preguntas, los desafíos que se les presentan en sus trabajos y en sus prácticas cotidianas. Y después ya, un poco para pensar justamente cuál es el rol adulto y la responsabilidad
en tanto adulto o adulta a cargo de un grupo de niños, niñas y adolescentes. Hay ahí una serie de responsabilidades situados en nuestro marco normativo nacional que muchas veces se desconoce, que por ejemplo tiene que ver con, al identificar una vulneración de derechos, no puede ese profe o esa profe no hacer nada. Hay un protocolo de actuación, hay una serie de pasos a seguir, que hay que seguir trabajando con los y las profes en los clubes, primero para poder orientar su trabajo y para que no se sientan solos y solas con problemáticas que son serias en los territorios. Entonces, la propuesta del Consejo de Seguridad es brindar ahí acompañamiento a quienes se encuentran en los territorios deportivos de modo cotidiano. Y, a ver, entonces sabemos que siempre hay grupos de personas que se acercan a los clubes por distintos motivos, más allá los que son, llamémosles hinchas, los que son, pero también están, por ejemplo, en los casos de las escuelitas, o sea, fundamentalmente de fútbol, que vemos a los padres, que está compuesta por los padres, que son los que llevan adelante, a ver, un poco la organización, un poco la recaudación de fondos, un poco la convivencia. ¿Hay previsto un acercamiento, un diálogo con las familias, llamémosle así, ¿no? Con los padres? Sí, justamente esto es como la primera etapa, ¿no? Primero hablar con los profes, hablar con dirigentes un poco para pensar más en la lógica de cuáles son las políticas institucionales para crear espacios seguros e inclusivos en clubes. Y después vos traés algo que es fundamental, que es la corresponsabilidad y la protección de derechos que tenemos quienes estamos como referentes en la institución y las familias de los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí tiene que haber un encuentro, o se espera que haya un encuentro entre las familias y los clubes con el objetivo justamente de potenciar y garantizar derechos a nuestras infancias y adolescencias. Vamos a ir viendo en diálogo con cada institución, cada profe, cada dirigencia, cuáles son los intereses y las necesidades que identifican en relación a temas a conversar con las familias también. Y por supuesto en ese encuentro con las familias surgirán otras instancias, claro, ¿no? Claro. Entonces, también algo que me parece interesante distinguir, Alejandro, es que estamos pensando junto al Consejo de Seguridad en 3 dimensiones de trabajo. Poder fortalecer y acompañar en 3 dimensiones. Podemos pensarla como la lógica de la prevención, es decir, cómo acompañamos para prevenir situaciones. La otra dimensión es la promoción de derechos, es decir, cómo acompañamos a las instituciones para que puedan pensar al interior de sus clubes lógicas, dinámicas para promocionar derechos de niños, niñas y adolescentes. Campañas, se pueden pensar diferentes acciones. Y después la otra dimensión es la asistencia o la actuación ante situaciones ya cuando, exacto, hay emergentes o hay una vulneración de derechos. A veces identificamos una situación de algún niño, niña y adolescente que nos implica actuar en clave de asistencia. Entonces, sumo ahí a la multiplicidad de actores que vos bien identificabas, a otras instituciones y a otras organizaciones de la comunidad. Por eso esta propuesta que pensó el Consejo de Seguridad está fuertemente centrada en fortalecer lazos comunitarios, institucionales, entre organizaciones, porque cuando identificamos problemas en nuestra institución, lo que vamos a apuntar es que podamos hacer diálogo con otras instituciones. De la localidad. El chico que se presenta con un problema probablemente no, es el mismo chico que va a la escuela de al lado y que va capaz al centro de salud. Entonces ahí hay una estrategia interdisciplinaria e interinstitucional a desarrollar. Sí, ustedes entienden que, un poco como se comentaba los otros días en la presentación, los clubes han pasado a ser, una continuidad de lo que viene sucediendo en las escuelas, de lo que es la contención social, porque evidentemente en las escuelas ya no dan abasto a lo que es esa contención, ¿no? Recordemos que los docentes, el personal en general de una escuela,
ya no solamente es cuestión de alimentos, ya no solamente es cuestión de vestimenta, es cuestión de psicología, de psicopedagogía, y bueno, ya no dan abasto y ya esto se ha trasladado a los clubes, ¿no? Es decir, la contención que están teniendo los clubes, sobre todo en las ciudades, en las comunidades más chicas, que es la parte psicológica, lo que es la parte social, lo que es la parte de vulnerabilidad en muchas cosas. Leíamos los otros días informes, a ver, yo siempre me alarmo por esto, ¿no? Leíamos informes de que una estadística indica que el 40% de los alumnos de primer año del secundario en la ciudad de Santa Fe han probado o han consumido droga. 40% de primer año y el 92% de los de quinto a lo largo de... O sea, estamos hablando de cosas complicadas, pero también hay otras adicciones. Yo recuerdo en el Consejo de Seguridad también, una vez hicieron una encuesta sobre el tema de las adicciones y nos asombrábamos. El alcohol. No solamente el alcohol, el celular. Sí. Es adicción, es adictivo también. Sí, claro. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes desde esta situación que están pasando los clubes de contención? Sí, de acuerdo totalmente con lo que decís, y esto nosotros lo venimos analizando, sumado también a lo que ocurrió post pandemia, digamos. Sabemos que durante la pandemia los clubes no pudieron trabajar o estar abiertos, y hay instituciones deportivas que nosotros conocemos y que sabemos que les cuesta mucho armar, por ejemplo, una categoría, porque los chicos no han vuelto a practicar. Esa es una realidad. Bueno, es un trabajo, volver a empezar, digamos. Lo que vos decías, Nati, también, que hoy charlábamos hace un ratito, a lo mejor los clubes tampoco saben, no todos conocen, que hay, digamos, distintos programas a los cuales pueden acceder, y que esos programas, digamos, le dan la posibilidad a los chicos de no tener que pagar una cuota en el club, por ejemplo, porque a veces sabemos que acá en Rufino puedan pagarla o no puedan pagarla, igual pueden asistir. Sí. Y tienen la copa de leche. De hecho, el club Ñubri está instrumentando en las inferiores, fuimos el otro día y fue, era... Sí, además lo que ocurre en esa instancia, yo concuerdo, pero totalmente con lo que dice Natalia, que son contextos de aprendizajes. Se aprende en la práctica, se aprende durante el partido, y se aprende también en el momento en que los chicos están tomando la merienda, porque ahí circulan otro tipo de conversaciones, otro tipo de vínculos, y por eso es importante también que nos empecemos a preparar con respecto a esta nueva realidad. No porque uno sea dueño del saber o sepa más, sino al contrario. Creo que esta es una instancia que nosotros venimos a proponerle a los clubes, de construir un saber de manera colectiva. Es que tiene que ser un feedback, ¿sí? Porque si no sirve. Y la teoría de traer el libro allá arriba... No sirve más eso. Y algo más que quiero agregar es que a mí me parece muy importante que ante sucesos que han acontecido cerca de nuestra localidad, y en nuestra localidad inclusive, uno a veces dice, ante el hecho ocurrido, una violación, un asesinato, una situación de abuso o cualquier situación de vulneración de derecho, hay una historia atrás, hay un recorrido, y a veces tenemos que aprender, porque no lo sabemos hacer, porque no nos ha tocado, porque no nos hemos preparado, a ver cuáles son los indicadores, qué cosas tenemos que prestarle una especial atención y qué podemos hacer. Tampoco es que vamos a poder hacer todo, porque si no somos... Claro, porque se me ocurre también de que, digamos, ustedes traen una propuesta de un tema, y resulta de que en una localidad, no digo esta, pero en cualquiera, no es ese el principal problema. Entonces hay que rever todo y abocarse hacia ese, si no, no sirve. Sí, por eso, Alejandro, ahí compartíamos que no pensamos en una propuesta de modo enlatado, sino que hoy ante todo va a ser abrir, como si te dijera, algunos disparadores para comenzar a escuchar y recoger cuáles son las preguntas, los desafíos y las inquietudes de las personas que habitan los clubes de Rufino. Que eso es no solo en cada comunidad, en cada ciudad, sino que también es en cada institución. Así que lo primero que hay que poder hacer es escuchar
Bien. e ir con preguntas para ver qué hay del otro lado. Natalia, hablabas de que está dividido en etapas y que esta es la primera etapa. ¿Cuáles y cuándo serían las otras? Bien, la siguiente etapa vamos a estar trabajando en relación a la perspectiva de género. Es un tema, bueno, que por una serie de transformaciones sociales y por nuevos marcos normativos en relación a género y sexualidades, nos están ahí atravesando y están interpelando y generando muchos debates en los ámbitos de los clubes. Entonces, bueno, la perspectiva de género va a ser, es otra de las puertas de entrada y otro disparador para escuchar qué problemáticas hay en las instituciones de violencias, de desigualdades, y aprender a nombrarlas, distinguirlas y abordarlas también. También vamos a hacer una instancia de aproximación a los clubes, otra instancia territorial, esto va a ser más o menos en agosto, lo teníamos pensado. Y en eso va a consistir la segunda etapa. O sea, en la primera vamos a trabajar más problemáticas amplias en relación a niños, niñas y adolescentes. En la segunda, desde la perspectiva de género, ver cómo se impactan justamente las desigualdades y violencias de género en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y en la tercera etapa vamos a trabajar concretamente en las herramientas vinculadas a cómo podemos hacer para trabajar una problemática, qué herramientas, instrumentos institucionales pueden desarrollarse y construirse en clave de prevención, promoción y actuación ante una situación de vulneración de derechos. Allí más que nada vamos a estar trabajando en torno a protocolos y decálogos de buenas prácticas. Y en lo que hace, por ejemplo, a otro tipo de situaciones, no solamente me refiero a lo que estás hablando de género o de situaciones de orientaciones sexuales, sino, a ver, por ejemplo, aquellos que presentan otro tipo de condiciones. Hablo, por ejemplo, de chicos que son mudos, o chicos que tienen algún otro tipo de inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo puede ser algún tipo de autismo, algún tipo de síndrome de Asperger, algún tipo de... ¿Están contemplados todos estos temas también? Mira, nosotros trabajamos con el enfoque, digamos, de trabajo desde donde partimos para pensar la perspectiva de género, se llama, digamos, lo llamamos enfoque interseccional. La categoría de interseccionalidad justamente lo que mira es todos estos aspectos que vos contás. Digamos, no solamente las personas tenemos una identidad sexogenérica, sino que tenemos una identidad de clase, tenemos diferentes edades, venimos de territorios a veces urbanos, otras veces rurales. Hay toda una serie de dimensiones sociales diferentes a tener en cuenta en cada niño, cada niña, cada sujeto con el que trabajamos, que hace, digamos, una situación particular. Entonces, por supuesto que no va a ser lo mismo una niña de clase alta de una zona urbana a una niña con dificultades en relación a recursos económicos de una zona rural. Eso es contemplar la diversidad. Dentro de esa diversidad, por supuesto que también está el tema de la diversidad funcional o discapacidades, que también, digamos, tiene que ver con tener en cuenta que somos personas diferentes y que esa es una diferencia que lo que tenemos que trabajar tiene que estar incluida en nuestros clubes, dimensionada, abordada, y pensar cómo la institución aloja y potencia su estar en la institución. Ahí trabajamos otras 3 categorías en esto de que es la accesibilidad, la permanencia y la representación. Y esto es fundamental, porque vos lo que traes es, bueno, hay poblaciones que... Bueno, afortunadamente, Claudia, un poco para comentar, disculpame que te interrumpa, en nuestra ciudad tanto los clubes deportivos, no hay una diferencia, no se hace ni de la dirigencia, ni de los jugadores, ni de la institución, no se hace diferencia económica. Sabemos de clubes que son los clubes en nuestra ciudad son en ese sentido inclusivos. Son completamente receptivos, sí. Sí, ahí me parece que hay desde el pensamiento y desde lo que uno ha podido conversar y bueno, porque uno ha estado en distintos clubes, sabemos que son totalmente inclusivos con respecto a la categoría social. Y si no lo son tanto en esto que vos traés, que es en la diferencia funcional, es porque quizás no saben muy bien cómo abordarlo.
no porque no quieran, todo lo contrario, al contrario, yo creo que son sumamente inclusivas las instituciones deportivas. Pero me parece que justamente hay que trabajar en eso, en cómo podemos hacer y cuál es la manera para poder incluir a aquel que tenga una discapacidad. Y el otro día yo justo subí algo en las redes que dice, a mí no me gusta que me digan el mudo o él, me gusta que me digan, si me tienen que decir de algún modo, díganme Javier, Claudia, claro, o Alejandro, sí, sí. Y después vemos cómo hacemos, digamos, pero me parece que es justamente esa última instancia para pensar esto. ¿Cómo hacemos en las instituciones deportivas de nuestra ciudad para poder alojar y que puedan permanecer de un modo saludable quienes, digamos, tengan alguna diferencia o tengan alguna alguna diferencia con respecto a lo que uno piensa desde lo funcional, me refiero. Sí, alguna particularidad que dificulte la movilidad, que sí, esas son cosas a veces a pensar arquitectónicamente en nuestras instituciones. Barreras arquitectónicas, claro. Y muchas veces somos inclusivos o inclusivas, pero después al interior de las grupalidades de niños, niñas, niños y adolescentes, se dan una serie de situaciones que hay que poder acompañar. Bueno, ahí hay varias cosas para pensar. Les agradezco mucho que hayan venido. Bueno, esperemos que esto realmente sirva. Más allá me refiero a que concurran muchos en las distintas etapas, porque me parece realmente bueno de actualizarse, ¿no? Y nos hace falta permanentemente actualización en nuestra forma de pensar, ¿no? Sí. Y además actualizarnos en lo que es la demanda de la sociedad hoy por hoy, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Natalia, Claudia, muy amable. Gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias. Continuamos en estudios.